Buenas tardes compañeros, mi nombre es Diego Medina. En compañía de Laura Cerón vamos a hacer desarrollo a la actividad propuesta para la asignatura Metodología de la Investigación. El desarrollo de nuestro marco teórico está enfocado en la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias en materia social y educativa por parte del Estado colombiano en el departamento del Cauca que propicie la prevención en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones armadas al margen de la ley? Esto como pregunta principal en nuestro trabajo y en el desarrollo damos énfasis a las siguientes situaciones. Entonces, analizar las formas de solución que el Estado colombiano ofrece a través de sus entidades estatales, a través de sus políticas públicas para la protección de la no vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Partimos desde lo enmarcado en el artículo 44 de la Constitución Política, el cual establece que los niños, niñas y adolescentes son seres de especial protección, a donde la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada y su nombre y su nacionalidad deben predeterminar. Y damos énfasis y relevancia en el siguiente apartado: tener una familia y no ser separado de ella. Vamos a enfocarnos en el departamento del Cauca. El departamento ha sido una víctima directa, por lo tanto los niños y las niñas del departamento del Cauca se les ha vulnerado este apartado de la Constitución Política. También estudiaremos a nivel internacional. Colombia se ha suscrito también a tratados los cuales brindan los derechos y cuidan los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los reclutamientos y el conflicto armado. Y resaltaremos el análisis de cómo la desigualdad social y económica han influido para nuestros niños, niñas y adolescentes dentro del departamento del Cauca. Primer punto, el conflicto armado. El conflicto armado es una confrontación prolongada históricamente en nuestro país, donde los grupos armados, en la búsqueda de sus intereses personales y la lucha de sus ideales, han tomado las armas y la vía de la violencia para el cumplimiento de sus objetivos. Es claro que el departamento del Cauca ha sido sede de dichos grupos, por lo tanto, el impacto de esta problemática es directa y recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. El siguiente punto es el reclutamiento forzado. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley en Colombia es una práctica nociva, ya que para el desarrollo de la guerra afectan directamente los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo en nuestro departamento del Cauca, porque está en la mira de dichos grupos. Aquí es a donde quiero quiero resaltar el tema de la desigualdad social y económica. Si bien la guerra o la disputa es a nivel nacional, departamentos apartados y olvidados por el Estado, como el departamento del Cauca, hace que nuestros niños sean víctimas del reclutamiento, ya que los beneficios económicos, los beneficios culturales son muy bajos, y para nuestros territorios más alejados son los niños que primero se les vulnera estos derechos. Continuamos con la prevalencia del interés superior y grupos armados al margen de la ley. Entre ellos, la Amnistía Internacional es un movimiento global que trabaja para defender los derechos humanos. Nos habla del conflicto armado, donde encontramos enseñanzas para la resolución negociada de conflictos. En la medida en la que ha sido una confrontación compleja, los grupos armados se han convertido en los protagonistas. Tanto sus objetivos como en el uso de la violencia han generado controversias alrededor de las cuales deben ser las acciones o respuestas que se implementan para hacer frente a las dichas
situaciones. Los señores Lozano Rey, Londoño Girón, Parra Jiménez nos hablan del reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley en Colombia, donde establece que es una de las prácticas más nocivas y crueles que cometen los grupos ilegales alzados en armas en el marco del conflicto armado. En el desarrollo de la guerra se afectan los derechos de los niños y niñas de manera psicológica y formativa, trayendo como consecuencia un riesgo a su vida y destruyendo sus libertades, obstaculizando el desarrollo normal de su infancia. Según Humanium, los derechos de los niños, de acuerdo a los convenios de Ginebra y a los convenios de los niños, incorporó los derechos de los niños y niñas adolescentes, trayendo una producción académica e institucional subsiguiente que se centró sobre todo en promocionarla y en celebrarla a raíz de este panorama. Este artículo de reflexión propone al lector un somero repaso por 5 hechos sociales de índole jurídico, político, económico, cultural y epistemológico que crecieron. Bueno, seguimos hablando sobre la prevalencia del interés superior del niño. Emilio García Méndez en su trabajo critica el modelo anterior del patronato y define que el interés superior del niño debe interpretarse como la plena satisfacción de todos sus derechos, convirtiendo al niño o niña en un objetivo pleno de derecho, no solo en un objeto de protección. Las organizaciones armadas al margen de la ley, se habla que donde el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del libro Guerrilla y Población Civil, trayectoria de las FARC de 1949 a 2013, que tiene como objeto principal narrar eventos militares, sino también analizar la trayectoria histórica de las FARC y circunstancialmente la dinámica de sus complejas relaciones con la población civil, pues durante más de las 6 décadas. El informe enfatiza el origen de las FARC en las autodefensas campesinas que surgieron a finales de la violencia bipartidista, inicios de la década 1950 y que se consolida en 1964. Por último, debemos tener en cuenta las intervenciones en el conflicto armado y que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de su libro Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, nos hace un informe funcional donde se centra en la intervención, en el que documenta el universo de víctimas, daños e impactos de conflicto. Resulta importante, pues, porque es para esta investigación, puesto que la intervención de las víctimas es la base para cualquier política de reparación, pues legitima la verdad como primer acto de intervención social. Luego de entender el tema del que nos habla cada autor, debemos entender y reflexionar que los niños de Dios no hacen parte de la guerra.